Miki. Gracias a todos ustedes. Buenos días. Que Dios les bendiga. Gracias por siempre tomarse este tiempo para venir a la Academia Bíblica y poder tener estos tiempos de preparación, de aprendizaje. Como siempre digo, que sea un aprendizaje al fin mutuo, ¿no? Donde podamos aprender los unos de los otros. Vamos a trabajar el tema que se nos ha encargado en esta mañana. Ustedes están en un ciclo muy interesante en la Academia Bíblica y el ciclo que ustedes están llevando tiene como título o tiene como tema central, como eje, un pasaje bíblico que ya seguramente ustedes han visto que es bastante importante en la predicación de Jesús, o por lo menos en lo que el autor del Evangelio de Mateo propone como centralidad en el mensaje de Jesús, que es el ciclo o que es el listado de las famosas bienaventuranzas, ¿no? Entonces ustedes están en ese momento especial aquí en la academia revisando sobre el valor significativo, el aporte que traen las bienaventuranzas, no solamente para el tiempo de Jesús, sino también para nuestros días, porque al fin somos nosotros los que estamos leyendo el día de hoy, hablando el día de hoy acerca de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús trajo a este mundo, para que también podamos reproducirlo en el mundo nuestro, ¿no? Entonces, hola, ¿cómo estás? Entonces estamos hablando de eso, ¿no? De las bienaventuranzas. Ya seguramente ustedes han visto algunas de las bienaventuranzas anteriores, entonces hoy vamos a continuar con estas bienaventuranzas, ¿no? Una cosa que es importantísima, que seguramente lo han visto, así que vamos a ir en esta primera parte recordando algunas cosas que ya de repente ustedes han trabajado, ¿no? Una cosa importantísima de las bienaventuranzas es que las bienaventuranzas son como la inauguración para el escritor del Evangelio de Mateo, es como la inauguración del mensaje de Jesús que procura actualizar lo que se llama la Torá o lo que procura actualizar lo que nosotros conocemos como el Pentateuco o la ley, ¿no? Mejor término quizás es la ley, porque para el autor o autores del Evangelio de Mateo era importantísimo hacer notar de que Jesús era un maestro de la ley, era un rabino y que Jesús sabía, en todo caso, interpretar la ley. Es por eso que colocan al inicio del mensaje de Jesús un momento muy especial y muy particular del Señor, donde el Señor está justamente haciendo una actualización de la ley en una sección que se llama el Sermón de la Montaña, o el Sermón de la Montaña que empieza justamente en el capítulo 5 de Mateo y que va hasta el capítulo 7. ¿De qué habla el Sermón de la Montaña? El Sermón de la Montaña habla sobre la ley, básicamente, ¿no? Y es por eso que se repite constantemente una frase que utilizaban los rabinos en ese tiempo y que Jesús también la usa, que es, han escuchado que fue dicho, pero ahora yo les digo, ¿no? ¿Escucharon ustedes que fue dicho que, ojo por ojo y diente por diente? No, yo les digo que si hay alguien que te da una bofetada en la mejilla, tienes que ponerle la otra, ¿no? Entonces, así constantemente aparecen estas frases que son propias, como vuelvo a decir, de la tarea rabínica del siglo I. ¿Para qué? Para demostrar de que Jesús era alguien que conocía la ley y que tenía la autoridad de poder comentar la ley, de poder actualizar la ley y actualizarla para que pueda ser mejor cumplida. Porque ¿qué pasaba con la ley? Que la ley había quedado en una especie de obsolescencia porque ya casi no había más de la mitad o quizás casi la mitad de mandamientos de la ley que eran casi incumplibles, no se podían cumplir por distintas circunstancias. Entonces lo que tenían que hacer es un proceso de actualización y Jesús hace ese proceso de actualización de la ley. El escritor o los escritores del Evangelio de Mateo lo que hacen es justamente, gracias, buenos días, lo que hacen los escritores de Mateo es justamente decirnos de que Jesús está actualizando la ley, asumiendo una posición que era importantísima graficar. ¿Y cuál es esa posición?
Ustedes se acuerdan que en acuerdo con la tradición judía, la ley había sido obtenida en un lugar físico. ¿En qué lugar físico había sido obtenida la ley? ¿Dónde Dios le da la ley a Moisés? ¿En una? Ajá, ¿en cuál? En el Sinaí, exacto, exacto, en el monte Sinaí. Por eso es que para Mateo era importantísimo que Jesús empiece su tarea de actualización de la ley también en una montaña, ¿no? El capítulo 5 nos habla de que Jesús se sube a una montaña, a un monte. Es por eso que esa sección se conoce como el sermón de las montañas, el sermón de la montaña, ¿no? El sermón de la montaña, ¿no? El sermón del monte o el sermón de la montaña. ¿Ok? Se sube a la montaña y desde la montaña se sienta y comienza a hablar acerca de la ley. Pero empieza con un marco esperanzador. ¿Cuál es el problema de la ley? El problema de la ley era que en el transcurso del tiempo, los sacerdotes lo que habían hecho con la ley, lo habían convertido, o sea, habían convertido a la ley en una herramienta punitiva, en una herramienta de castigo, ¿no? En una herramienta para ejercer justicia, pero esta justicia muy ligada a esta cuestión de vigilar y castigar, como diría un gran filósofo contemporáneo, ¿no? O sea, hay que vigilar quién está haciendo algo malo y hay que castigarlo, ¿no? Pero Jesús le da un giro a el sentido de la ley a través de la exposición de las, ahora sí, de las bienaventuranzas. O sea, es súper curioso que el marco ético legal, vamos a decir, la constitución, el código legal que va a regir al cristianismo, que está propuesto por Jesús, quien se sube a una montaña para actualizar la ley, empieza con bienaventuranzas, o sea, empieza diciendo felices, qué chévere por ustedes, ¿no? O sea, empieza diciendo así. Entonces, eso es contraproducente. ¿Por qué es contraproducente? Porque nadie empieza una ley diciendo, qué chévere que aquí vienen las leyes, ¿no? O sea, siempre las leyes tienen un sentido más bien de, a veces un tanto incluso amenazante, ¿no? O sea, los que no cumplen estas leyes, pues puede pasarles tal y cual cosa. Pero Jesús empieza diciendo, no, no, felices, porque lo que voy a hablar, porque lo que voy a comentar acerca de la ley, lo que tiene que traerles a ustedes es una esperanza de vida, ¿ya? Una esperanza de vida, y es por eso que comienza este marco legal con las bienaventuranzas, ¿ya? Ustedes ya han visto seguramente qué son las bienaventuranzas, vamos a recordar algunas cosas de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas o esta palabra, bienaventurado. Perdón, antes de eso, volvemos a la primera. Tranquilo, estás nervioso hoy día. La bienaventuranza de la que vamos a hablar nosotros el día de hoy es la que se encuentra en el versículo 6, ¿no? Capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿ya? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es la bienaventuranza que nos toca a nosotros trabajar el día de hoy y es una bienaventuranza bastante particular. Para entender el propósito de la bienaventuranza, esta que vamos a nosotros a estudiar, entonces justamente quiero que nos focalicemos en por lo menos unas 3 o 4 partes que aparecen en esta bienaventuranza. Las 3 primeras están aquí señaladas. No, espérate. Ajá. ¿Qué hacemos con saqueo? Se nos aceleró hoy día. Ya. Entonces, la primera está señalada, es bienaventurados. Hay que volver a reentender qué cosa es bienaventurados. La segunda es los que tienen hambre, es hambre y sed. La tercera parte es de justicia. Y la cuarta parte no le puse porque es la parte esperanzadora que la vamos a ver al final. Serán saciados. ¿Ya? Entonces, son 4 partes que contiene esta bienaventuranza y vamos a estudiarlas. Primero, bienaventurados. Después, los que tienen hambre y sed. Tercero, justicia. Y al final, la esperanza, que es serán saciados, ¿no? ¿Y por qué, en todo caso, propone Jesús esta frase tan, vamos a llamarle tan paradójica, ¿no? Es muy paradójica porque lo que está diciendo en resumidas cuentas es, bendecidos,
qué buena vida tienen ustedes que no comen, ¿no? Que están con hambre, que tienen sed. Y no solamente que tienen hambre y sed, sino que tienen hambre y sed de algo muy fuerte, justicia, ¿no? Entonces hay como una especie de paradoja allí, porque quien tiene hambre y quien tiene sed no necesariamente está feliz en todo caso, ¿no? Pero ahí propone Jesús justamente la primera parte de su enseñanza. Vamos allí entonces, ahora sí, vamos a hablar sobre lo primero, bienaventurado, ¿no? ¿Qué significa bienaventurado? Y vuelvo a decir, esto ya seguramente ustedes lo vieron en algún momento anterior en sus primeras clases, así que vamos a recordar un poco qué significa esta palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado es una palabra compleja de traducir, es una palabra compleja de acercar a lo que podríamos nosotros entender el día de hoy respecto a lo que se trataba de decir aquí. Ustedes saben, ustedes tienen saber de partida, que nunca hay un ejercicio de traducción exacta. No se puede traducir algo de manera exacta. ¿Por qué no se puede traducir algo de manera exacta? Porque no se trata solamente de cambiar palabras, sino se trata de adaptar sentidos, de adaptar cosmovisiones, ¿no? Porque un determinado lenguaje obedece a una cosmovisión, a una cultura, a una forma de aprehender, a una forma de codificar la realidad, que no necesariamente son iguales en todas las culturas. En cada cultura es distinto. Por poner un ejemplo, en las culturas andinas en las que nosotros somos bastante cercanos, las culturas andinas, las cosas pueden tener emoción. Tal es así de que si tú quieres traducir algo como río caudaloso, no va a ser posible, ¿no? En el quichua te van a traducir algo así como río enojado, una cosa como esas. Para nosotros no tendría mayor sentido. ¿Por qué no tendría mayor sentido? Porque para nosotros las cosas no es que tengan emociones, no es que estén cubiertas o llenas de emotividad. Entonces, a eso se le llama las cosmovisiones distintas, ¿no? Entonces, es muy difícil llegar a una traducción exacta. Es por eso que hemos aceptado una palabrita que casi ya ni utilizamos, como para saber que es una palabra media extraña, ¿no? Entonces, digo, no utilizamos porque en nuestro habla común casi nadie utiliza bienaventurado. No sé si ustedes utilizan bienaventurado cuando reciben una visita, bienaventurada que me has venido a visitar. No, o sea, no utilizamos esa palabrita, ¿no? Pero la hemos popularizado porque de ese modo nos da a entender de que es una palabra buena, bonita, que alienta, extraña, sí, pero al fin, ¿no? Que puede darnos, qué sé yo, un buen sentido, ¿no? Ha habido ahora otros traductores que han comenzado a ensayar otras formas de traducir y enhorabuena, porque mientras más ensayan las formas de traducir, más nos enriquecen el sentido de esta palabra para que así podamos, por lo menos nosotros, acercarnos a lo que originalmente significaba. Ahora, en el texto bíblico, ustedes que son estudiantes de la Academia Bíblica de hace mucho tiempo, el texto del Nuevo Testamento fue escrito en ¿qué idioma? En griego. En griego, ajá. El texto del Nuevo Testamento fue escrito en griego, acuérdense, ya ven, fue escrito en griego. Dije antiguo. Ah, si dije antiguo es hebreo y arameo, está bien. Si dije, puede ser que haya dicho antiguo, sí. Estoy ha sido un poco despistado. Lo que quería preguntarles es acerca del Nuevo Testamento, ¿no? Porque al fin estamos estudiando Mateo, ¿no? Entonces, perdón si dije antiguo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, ya. Si el Nuevo Testamento fue escrito en griego, eso no quiere decir que los protagonistas del Nuevo Testamento hablaban griego. Lo que quiere decir es que los autores del Nuevo Testamento lo que hicieron fue colocar la historia de Jesús, de sus apóstoles y luego de los inicios de la iglesia, es colocarlos en el idioma que en ese tiempo era universal. En ese tiempo el idioma universal era el griego, ¿ya? O sea, es como, qué sé yo, el día de hoy, si tú quieres que tu obra literaria, tu artículo científico pueda estar posicionado en el debate global,
lo que tienes que hacer es traducirlo al inglés, ¿no? Porque si no lo traduces al inglés, el día de hoy casi nadie se entera, ¿no? ¿Y por qué ha pasado eso? Porque en todo caso, pues hay toda una globalización cultural que ha hecho que el inglés sea el idioma universal ahora. En ese tiempo también había una globalización cultural por parte del Imperio griego que había hecho de que el idioma universal sea el griego. Entonces, si querían que un escrito trascienda, que llegue a lugares diversos, tenían que escribirlo en griego. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra bienaventurado, que ya es difícil para nosotros, bienaventurado, bienaventurada, tiene su matriz en el Nuevo Testamento en griego, y el griego significa makarioi, ¿ya? Esta es la palabrita griega, makarioi. Ahora, es interesante porque muchos dicen, vamos a ver qué significaba Macarioi, y Macarioi significaba algo así como felicidad, como vida plena, y está bien, eso es lo que significaba Macarioi. El problema es que Jesús no hablaba griego, ¿no? Jesús no hablaba griego, lo que hablaba Jesús es más bien arameo. Ya Jesús hablaba arameo, así que Jesús no pudo haber dicho Macarioi, sino lo que Jesús tuvo que haber dicho es esta palabrita de acá. ¿La pueden leer? La palabrita de acá que es tuve. Ajá, tuve. Exacto, tuve. Que es una palabrita en arameo que tiene una raíz en hebreo que es ashrei, ¿no? ¿Ya? Hola, ¿cómo estás? Ahora, esta palabrita tuve es una palabrita complicada. ¿Por qué es una palabrita complicada? Porque es una palabrita que no se puede llegar a traducir plenamente. ¿Ya? No se puede llegar a traducir plenamente. La Albita llegó a regalarnos moneditas a todos. No te preocupes. Es que estábamos hablando justamente de cómo hacernos felices y tú comenzaste a tirar monedas. Ok, entonces esta palabrita, tu B, es una palabrita compleja, compleja, que ni siquiera el griego Macarioi pudo comprenderla plenamente. ¿Por qué razón? Porque, miren, nosotros en nuestro idioma español estamos un poco más cercanos al griego porque casi compartimos cosmovisión, cultura, forma de ver la vida. ¿No? Ustedes saben que pertenecemos nosotros a lo que se llama la cultura occidental y la madre de la cultura occidental es la cultura griega. Quiere decir que algunos significados que hay en griego, pues podemos entenderlos nosotros. El problema es que el arameo está en una forma cultural muy distinta, que de repente ustedes han escuchado en algún tiempo, en algún momento, lo que se llama la cultura semítica o semita. ¿No? La cultura semita o semítica es otro marco cultural. Es un marco cultural muy distinto que incluso algunas cosas que van a decir ellos, pues obviamente no las vamos a entender nosotros plenamente, por eso hay que hacer academias bíblicas para que podamos siempre estar entendiendo los sentidos de algunos de estos términos que pues aparecen en el texto bíblico. ¿Qué es lo que trata de decir? ¿Qué es lo que se trata de decir con la palabra to be? Lo que se trata de decir con la palabra, con el término to be, es algo así como miren, voy a tratar de ser así bien, utilizar unas palabras bien comunes. ¿Por qué? Porque el arameo también era así. El arameo que hablaba Jesús es un arameo galilaico, y el arameo galilaico era un arameo de pueblo, ¿no? Era un arameo campesino, no era un arameo ilustrado, no era un arameo que servía para escribir grandes obras que hubo en aquel entonces, ¿no? Los Targum y eso, no, sino era un arameo muy de pueblo, muy castizo, muy enraizado en las cosas. O sea, como un español que dice mucho chévere, que dice mucho chuta, algo así, ¿ya? Un español muy común, ¿no? Ajá, no tan urbano, más bien era bastante campesino y rural, ¿no? Era un campesino rural porque eran muchos sectores campesinos que habían en ese lugar. Ahora, entonces cuando dice, tú ves, está diciendo algo así como, chévere por ustedes porque aún tienen mucha vida por alcanzar, ¿ya? O sea, tienen aún mucha vida por vivir. ¿Ya? Y eso es lo chévere. O sea, Con modismos, pastor. hola. Buenas. O sea, es un español con modismos.
Es un español, sí, con bastante vulgo, ¿no? Es un español bastante vulgar. Ahora, cuando nos referimos a vulgar, no estamos refiriéndonos a algo que sea muy corriente, muy grosero, ¿no? Vulgar es del vulgo del pueblo, o sea que ha sido concebido en espacios bastante populares que no han llegado todavía a ser regidos por una academia instructora, ¿no? Entonces, más bien que son regidos por un habla bastante cotidiana, doméstica, algo así, ¿no? Entonces sí, exacto, que tiene de repente muchos modismos, etcétera, pero al fin que se hace entender mejor, ¿no? Porque si es que utilizamos palabras así un poco complicadas como las que de repente están ahí, no vamos a entender plenamente, sino más bien es algo mucho más enraizado, como vuelvo a decir, en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que trataba de decir con tu B? Eso, ¿no? Trata de decir que chévere con ustedes, bacán realmente que la vida tenga muchas posibilidades y que todavía tenga la oportunidad de ser plena. O sea, lo que estás viviendo es realmente un poquito de la vida, que en realidad hay mucho, mucho más, ¿ya? Algunos, por ejemplo, dicen bienaventurado puede significar felices. Y no es así, porque si es que se dice que una bienaventuranza es sinónimo de felicidad, estaríamos restringiendo esta palabra, estaríamos restringiendo las posibilidades de la vida solamente a lo emocional, ¿no? Porque la palabra felicidad tiene una carga demasiado emotiva. O sea, no significa felices más o menos, pero solamente en el área emotiva. Todavía le hace falta algunas cosas, porque no se trata solamente de que la plenitud de la vida uno la consiga con la felicidad, ¿verdad? ¿Han visto la película En busca de la felicidad? Media dramática, pero al final termina como que la felicidad es cuando llegó a tener plata, ¿no? Entonces uno dice, ah, ¿sí se acuerda o no? Porque ahora este momento se llama felicidad. ¿Y qué es? Cuando ya tiene plata. Entonces, algo así nos han enseñado a nosotros, ¿no? Que en todo caso, el éxito, la meta de la vida es que podamos ser felices, pero la felicidad es básicamente una condición emotiva frente a una situación temporal en la vida que uno la consigue cuando está lleno de ciertas satisfacciones, ¿no? No quería decir Jesús eso, porque Jesús no les quería decir a los pobres, ustedes van a ser felices porque les voy a hacer reír un rato, ¿ya? Una cosa como esa. Lo segundo, la bienaventuranza tampoco significa estar lleno de conocimiento, o sea, tener plenitud de conocimiento. No significa eres bienaventurado porque conoces mucho, porque ahí estaríamos restringiendo esta palabra, que es una palabra bastante amplia, a algo simplemente mental y cognitivo. Y no es cierto, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, curioso, siempre escucho cuando dicen algunos que lo que necesitamos para cambiar la realidad de nuestra vida es que todos pasen por sistemas educativos. Yo soy alguien que cree plenamente en la educación y todos debemos participar de los procesos educativos, pero la educación logra el cambio de vida. Me pongo a pensar que la mayor cantidad de gente corrupta en nuestras naciones son gente muy educada realmente, ¿no? Que tienen doctorados, que tienen un montón de cosas y son los que al fin están tomando la nación. O sea que a veces el conocimiento no necesariamente lleva a la plenitud de vida, ¿no? A la plenitud de vida. Entonces, eso tampoco es decir bienaventurado es gozar de bienestar, tampoco es eso. Porque si decimos que el bienaventurado es gozar de bienestar, estaríamos diciendo de que bienaventurado es alguien que ha llegado a vivir un momento de satisfacción. Bienaventurado es alguien que ha llegado a encajar en lo que se conoce como la normalidad, de tal modo que ya no le afectan algunas cosas. Bienaventurado es aquel que tiene el abastecimiento que necesita. Pero ahí sí, podríamos decir, sí, está bien. Ese es un estado óptimo, que todos lleguemos al bienestar, pero a la vez también no es tan así, y para Jesús no era tan así. ¿Y saben por qué para Jesús no era tan así? Porque Jesús lo que quería es que entendamos, hola, ¿cómo estás? Adelante, adelante, que entendamos que para alcanzar la bienaventuranza, alcanzar la plenitud de vida,
no teníamos que estar ajustados plenamente a la normalidad, porque de ser así, un discapacitado nunca sería bienaventurado, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene bienestar bajo las lógicas que tenemos nosotros. Un leproso en ese tiempo nunca podría ser bienaventurado porque no llega al estado de bienestar, de normalidad, de satisfacción. Y ese es un problema porque a veces nosotros hemos entendido que la felicidad está cuando llegamos al bienestar. Y cuando estamos en la enfermedad, estamos nosotros en el peor momento de nuestra vida. Y lo que necesitamos es que alguien nos saque de la enfermedad porque no podemos hacer nada cuando estamos enfermos. Cuando en realidad la enfermedad forma parte de la vida. Y hay algunos que incluso tienen que vivir 20 años con una enfermedad, por ejemplo. O no solamente 20 años, sino de por vida. ¿Qué significa entonces? ¿Que ellos no pueden alcanzar una bienaventuranza, una plenitud de vida? No. Entonces no necesariamente está en el bienestar solamente, ¿no? Tampoco está en el tener poder. Bienaventurado no es el que tiene poder, porque el que, si es que estaría restringido al tema del poder, sería básicamente bienaventurados todos los que tienen un nivel de superioridad, ¿no? Y los que están en ámbitos subalternos, oprimidos, pues casi todos, en todo caso, no pueden tener la bienaventuranza. El poder dependiendo de los que estamos viviendo. También, exacto, existe. O sea, los juegos de poder siempre son bastante complejos, ¿no? Una cuestión muy compleja. Ok, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque la bienaventuranza no es, bienaventurados no es felices, bienaventurados no es, qué chévere que tengan ustedes un montón de conocimiento, bienaventurado no es lleguen al bienestar, bienaventurado no es ustedes van a llegar a tener poder. O sea, Jesús nunca les estaba diciendo a los pobres, por ejemplo, bienaventurados ustedes porque se van a convertir en ricos. Esa sería una falacia, sería algo en contra del mensaje mismo que Jesús estaría tratando de decir. ¿Por qué? Porque el bienestar no les da la plenitud de vida. ¿Me hago entender? Entonces, no es bienaventurados los pobres porque de hoy en adelante van a ser ricos. No es. Lo que trataba de decir Jesús con este tú ve es más bien plantear una especie de paradoja, una palabra bastante paradójica. ¿Qué cosa es la paradoja? La paradoja es cuando hay algo que parece una cosa pero que en realidad no lo es, ¿ya? ¿Por qué este término tú ves una especie de paradoja? Porque lo que está diciendo el Señor de alguna manera es, dense cuenta los que están viviendo en la precariedad, dense cuenta los que están viviendo en un momento de precariedad o en una instancia de precariedad, dense cuenta que en lo precario hay mayor posibilidad de vida, ¿ya? Que en la escasez hay mayor posibilidad de alcanzar algo, porque el que ya lo sabe todo, qué triste, ya clausuró su vida. Nunca nadie sabe todo, pero hay algunos que viven creyendo que saben todo. Y aquel que cree que ya lo sabe todo, qué pena, ya clausuró su vida y ya no tiene más posibilidades, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Jesús es aquellos que creen que han alcanzado felicidad completa, conocimiento vasto, bienestar suficiente y poder total, ya no tienen posibilidad de nada. Posibilidades las van a tener aquellos que realmente están en un ámbito, le voy a poner esa palabrita, de precariedad. De sí, podríamos decir escasez también, escasez, así es. Recordemos, pues recordemos que es interesante que Jesús mismo, cuando vino a este mundo y se hizo hombre, Jesús nació allí donde el ser humano es más humano, en lo precario, en un pesebre, en un establo, ¿no? ¿Por qué? Para mostrarnos justamente de que desde esa precariedad hay siempre mayor posibilidad de vida. Y la posibilidad de vida, la posibilidad, lo posible, o sea, que algo sea posible, es algo actual,
porque hoy estoy en una instancia que necesito y puedo conseguir algo más, pero también es algo futuro porque es algo que voy a alcanzar y que podría alcanzarlo más adelante. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante justamente de cuando Jesús dice bienaventurados. Bienaventurados es la esperanza que tienes, no es algo que solamente está en el futuro, sino es algo que tienes hoy y que tienes que aprender a tener hoy. O sea, si estás pasando por un momento de escasez, o de escasez como lo decías, bienaventurado eres porque hoy no solamente estás pasando por necesidad, sino porque hoy estás teniendo la posibilidad de pensar en que algo pueda ser mejor, en que puedas construir algo que es mejor. ¿Ya? Entonces, allí lo que está planteando Jesús es justamente esa posibilidad de que nuestra vida esté cifrada siempre en lo que son las aperturas, que nuestra vida siempre esté abierta a conseguir, a lograr, a poder algo más, algo mayor. Entonces, por eso que el Señor dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque ustedes los pobres son los que más posibilidades de vida tienen. ¿No? ¿Me hago entender? Porque los pobres están en una precariedad, peor no pueden estar, una cosa así. Entonces lo que tienen que mirar es más bien en todo lo posible que hay por alcanzar, ¿ya? Ahora, no es decir, bienaventurados ustedes los pobres porque se van a quedar así siempre, o bienaventurados ustedes los pobres porque tienen que decir qué chévere ser pobre y voy a vivir siempre así. No, bienaventurados ustedes porque pueden mirar la esperanza, ¿no? O porque pueden realmente vivir siempre en la esperanza, ¿no? Es interesante, ustedes, más o menos, de repente, para entenderlo un poco mejor, es interesante que cuando ustedes revisan, por ejemplo, los estudios mundiales respecto al suicidio, ¿cuáles son los países con la más alta tasa de suicidio? Es sumamente interesante que no son los pobres, no, no son los países pobres, no es Noruega, Corea, Japón, son los países que tienen una alta tasa de suicidio, ¿no? En el Japón, en Corea, por ejemplo, es interesante que en todos los puentes ponen teléfonos para que puedan hacer llamadas porque la gente puede estar pasando por un puente y tiene ganas de botarse. Entonces, si tiene ganas de botarse, hay un teléfono para que llame inmediatamente a alguien que le ayude, ¿no? ¿Por qué? Porque están luchando contra algo que es la clausura de la vida. ¿Qué es la clausura de la vida? Bueno, el gobierno te da todo, ya lo tienes todo. No, te da casa, te da trabajo, te da salud, etcétera, y además te da un buen salario, ¿no? Entonces, chévere. Y ahora ¿Perdón? La Agenda 2030 quiere esto. Bueno, igual, más o menos la Agenda 2030 lo que quiere es luchar contra la pobreza, no es decir que todos sean ricos, ¿no? Que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, luchar contra la pobreza es justamente apostar para que la gente pueda, de alguna manera, desde su pobreza tener esperanza para lograr algo, ¿no? Ahora, querer o pretender de que todos sean ricos, eso ya es otra cosa que es muy falsa e ilusa, ¿no? Ajá. Y sobre la pobreza, Jesús también dijo que a los pobres siempre los tendrán. Ujú. O pobres, Muy bien, ahí vamos ahora. Ahí justo, dame 3 minutitos y llego ahí. Entonces, lo que estaba tratando de decir, les ponía este ejemplo, ¿por qué? Porque esto nos dice de alguna manera cómo cuando vamos clausurando la vida, ¿no? Cuando vamos pretendiendo el alcance de todo, también va perdiendo sentido, o sea, va perdiendo esa capacidad que tenemos nosotros de realmente mirar muchas posibilidades más, porque ya está todo copado, todo lleno, ¿no? Todo lleno. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro, por ejemplo, al rico, le dijo, has trabajado toda tu vida y ahora ya tienes todo, pero van a venir ahora a llevar tu alma. ¿Y qué te vas a llevar? Nada, ¿no? Entonces, es justamente esa paradoja la que plantea, ¿no? La que plantea Jesús diciendo, pensemos siempre más bien en, por más que
Y eso es lo que quizás es una primera enseñanza. Por más que logremos algo, no está mal lograr, por más que logremos algo, si logramos tener una casita, si logramos tener un título, si logramos tener un buen trabajo, pensemos siempre que no se ha acabado todo, que aún nuestra vida es precaria porque aún nuestra vida necesita de alguien o necesita de algo. Porque si acabamos, o sea, si nosotros completamos nuestros ciclos y decimos, ya lo hemos completado todo, pues como diría Jesús, bueno, que vengan a pedir tu alma. Y al fin no te vas a llevar nada, ¿no? Entonces, esa es justamente lo que Jesús estaba tratando de decir con esto de bienaventurados, ¿no? Veamos la vida con posibilidad. Y esto lo aclara más cuando Jesús dice, por ejemplo, yo soy el camino. Cuando dice yo soy el camino, que está diciendo yo soy la posibilidad. No te está diciendo yo soy la meta, yo soy el cierre, sino yo soy lo que te permite avanzar y tener siempre la posibilidad de algo. Ahora, en el arameo, solo terminé con esta parte, el tuve estaba vinculado, eso de la posibilidad de vida, la esperanza. Hay mucho por hablar ahí. Cuando ustedes revisan Romanos el capítulo 5 versículos 1, 2, 3, 4, el apóstol Pablo dice algo muy fuerte, ¿no? Dice que cuando estás en una tribulación, alégrate. ¿Por qué alégrate? Porque la tribulación en realidad te enseña a tener paciencia. La paciencia prueba tu vida y la prueba de tu vida te ayuda a tener esperanza. Y luego dice, y la esperanza jamás debe avergonzar. ¿Qué significa eso? Que si estás atravesando por una precariedad, alégrate. ¿Por qué? Porque tienes esperanza. Y la esperanza jamás avergüenza, sino la esperanza lo que hace más bien es nos da posibilidades, nos da posibilidad de vida, ¿no? Sí, Sería como una visión esperanzadora para ser llevadera una vida mejor. sí, para justamente la vida es miserable por dos razones. Uno, por lo que no tenemos y el otro, porque asumimos que no tener nos hace menores seres humanos, menor que otro. Eso es lo miserable, ¿no? Lo miserable es no solamente no tener, sino creer que por no tener uno es menos ser humano. Y entonces es por eso que uno cava sus propias profundidades. Entonces lo que Jesús más bien lo que trata de decirnos es que ser pobre no significa ser miserable, sino ser pobre significa ser esperanzado. Hablaba de pobreza y siempre hablaba espiritual, No, ¿no? no necesariamente. Ahí vamos justamente, ahí vamos. Ahora vamos ahí porque era la pregunta que nos hacía también. Vamos a la siguiente. Entonces, esta bienaventuranza, como todas, presenta la necesidad, la pobreza o la escasez, etcétera, ¿no? Ahora, a la necesidad la va a presentar en dos dimensiones. Siempre va a presentar la necesidad en dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones de la necesidad? Uno, la dimensión material de la necesidad, y dos, una dimensión, como ustedes están diciendo, quizás un poco más espiritual, ¿ya? Y eso lo vamos a constatar nosotros cuando comparamos las bienaventuranzas, aquellas que son establecidas en Mateo con las que son establecidas en Lucas, que son las mismas realmente. Solamente que Lucas habla de la dimensión material de las bienaventuranzas y Mateo lo que hace es que a la dimensión material le añade una dimensión mayor, ¿ya? ¿Qué cosa es la dimensión material? La dimensión material es eso, es la necesidad física, real, inmediata, ¿ya? O sea, cuando dice el texto, bienaventurados los que tienen hambre y sed, por eso le puse esta primera parte, solo hambre y sed, es para que en principio distingamos que Jesús no está hablando solo de algo espiritual, solo de algo transhistórico, solo de algo como que ha salido de nuestras realidades, sino está hablando de algo real, del hambre y de la sed que su pueblo en ese tiempo atravesaba. Y que lo que atravesaba su pueblo en ese tiempo era terrible realmente, ¿no? El hambre y la necesidad material que los galileos atravesaban era una cuestión realmente brutal comparado a lo que nosotros vivimos. Entiendo cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero está diciendo que justicia, Ujú. la justicia, no una hambre física. Sí, wait one moment. O sea, vamos allí. Entonces es por eso que tenemos que llevarlo a Lucas. ¿Y qué dice Lucas, el capítulo?
el capítulo 5. Sí, aquí Capítulo dos. 6. Mm, Capítulo 6, o sea, sí estaba bien las entradas, todo, porque no sé cómo cambiarle de entrada. Hola, están con el micrófono abierto. Como está metida allá, Yes. el único cable que es el único el cable que era de cable. ¿Quién era? Rafaelito, ten cuidado con tu micro. Ok, tengan todos ahí cuidado con sus micrófonos porque si no nos enteramos de sus vidas. Ok, fíjense, porque Lucas 6:21 lo dice bien claro, ¿no? ¿Qué dice Lucas 6:21? ¿Alguien lo puede leer? Si lo tienes. Ahora que tenéis hambre porque seréis saciados. Ok, hasta ahí nomás. A ver. Dice, Jesús miró a sus seguidores y les dijo, afortunados ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán completamente satisfechos. Ahí nomás. Ajá. Sí, fíjate que Lucas dice eso, ¿no? Dice, bienaventurados los que tienen hambre. Punto. ¿Qué significa que los que tienen hambre? Los que tienen hambre. Es la dimensión física de la necesidad. La necesidad tiene una dimensión física. Y eso también tenemos nosotros que aprender. O sea, tenemos que aprender ¿por qué? Porque a veces dentro de nuestra cristianidad, nosotros creemos que los problemas reales del ser humano son los espirituales. Y no entendemos a veces que hay una dimensión física de la necesidad, una dimensión material de la necesidad. Y es por eso que Lucas lo plantea. Y Lucas dice, bienaventurados los que tienen hambre. Porque en ese tiempo, como el día de hoy, hay gente que tiene hambre. Perdón. Sí, Yo pienso que por eso nuestro papito, el Señor Dios, se encarnó a través de Jesús, es para pasar esa necesidad, comprender desde el punto de vista humano y poder auxiliar de esa manera. ujú, Porque si no, simplemente Él tiene todo el poder y la potestad de hacerlo de forma espiritual y acabó. ujú, Pero no es así, ujú, porque dentro de nuestro libre albedrío, esa libertad que Él no lo respeta. ujú, Pero sin embargo, Él vino a demostrar que desde ahí uno puede cambiar su forma de vida, tener esa esperanza y mejorar la relación con Dios, ujú. siendo humano, por lo que somos, con todas las necesidades que pasamos, en la carne y en lo espiritual. Así es. Y tiene que ver con lo que estás diciendo y con esto también. Jesús vino a ser un ser humano, como tú dices, ¿no? Es el gran milagro que tenemos nosotros. Dios hecho hombre. Ahora, ¿cuándo es que el ser humano entiende, percibe, experimenta más su humanidad? El ser humano experimenta más su humanidad en los límites de su humanidad. ¿Cuáles son los límites de su humanidad? Los límites de su humanidad por lo general afloran en la necesidad física. O sea, ¿cuándo te das cuenta que eres ser humano y que tu vida está a punto de terminar? Cuando estás enfermo. Porque estás llegando a los límites de la humanidad. ¿Cuándo te das cuenta de que como ser humano eres realmente frágil? Cuando experimentas esa precariedad que al fin te hace justamente entender de que la humanidad no es algo imperturbable, no es algo infinito, sino es algo al fin limitado. Entonces es por eso que Jesús vino a esta tierra para experimentar la humanidad en sus límites. Nació en un pesebre. O sea, ¿qué puede ser más peligroso que un bebé al lado del estiércol y de ese lugar que se ha convertido en una habitación de millones y millones de bacterias? Eso es lo que es un pesebre, ¿no? Por eso. Y es eso, es entrar justamente allí. Entonces lo que Jesús está diciendo es eso, ¿no? Es bienaventurados aquellos que están experimentando los límites, porque están conociendo cuáles son los límites de la humanidad, pero lo están conociendo, ojalá no para que su vida termine, sino que para que desde allí
se pueda construir más bien la esperanza. ¿Ya? ¿Aló? Ahora, es interesante y vuelvo a decir, no está mal, y Jesús nunca estaba en contra de que podamos nosotros conseguir algo en la vida. Más bien, eso era lo que Jesús quería, que los seres humanos podamos conseguir desde dignidad, perdón, desde pan hasta dignidad. Porque sabía que consiguiendo pan, consiguiendo dignidad, pues el ser humano iba a continuar su proceso de mejora, vamos a decirlo así. El problema que tenía Jesús es cuando hay algunos que consiguen algo, acaparan algo, y van perdiendo todo sentido de vida. ¿No? ¿Qué significa van perdiendo todo sentido de vida? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con nuestra vida? Con nuestra vida contemporánea es una vida súper loca, ¿no? ¿Por qué es súper loca? Porque para nosotros, mejor vida es cuando menos posibilidad tienes de experimentar la vida en sus límites. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Quién tiene mejor vida? Aquel que ya no siente mucho calor, pues por eso que tiene aire acondicionado. Tampoco siente mucho frío porque tiene calefacción. No tiene hambre porque hay alguien que todos los días le llena las refrigeradoras, que pueden ser 3 o 4, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando allí? Lo que está pasando es que no es que se está acomodando a tener una mejor vida, sino lo que se está acomodando es a tener una vida donde ya no siente los límites. Y como no siente los límites de su humanidad, entonces va perdiendo justamente estas esperanzas de las cuales Jesús estaba hablando. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, nunca tengas eso. No, te está diciendo, cuando tengas eso, incluso cuando consigas algo, no te olvides de que aún necesitas, de que aún hay necesidad, de que aún nosotros somos precarios. Vuelvo a decir eso. ¿Por qué? Porque solamente el que entiende que la precariedad es la base de la vida va a apostar por lo que se llama la interdependencia. ¿Qué es la interdependencia? Es vivir con necesitando al otro. Exacto, exacto. O sea, solamente cuando entiendas de que tu vida es y será siempre precaria, vas a necesitar del otro. Es por eso que Jesús dice, ama al otro como a ti mismo, porque no puedes prescindir del otro. Ahora, para prescindir del otro, ¿qué es lo que qué es lo que hacemos nosotros? Es creer que lo podemos todo, que lo tenemos todo y que ya no necesitamos de nadie. Entonces, a eso es lo que Jesús, contra eso Jesús lucha. Por eso dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque ustedes son los que saben bien que necesitan del otro. Porque ustedes son los que están viviendo en esos límites de la humanidad y a partir de allí sienten lo que significa ser realmente un ser humano y allí es donde brota la solidaridad genuina. Porque la solidaridad genuina brota allí. ¿Ya? En las superabundancias a veces no hay mucha solidaridad porque en las superabundancias uno dice, wow, qué gente más generosa, qué gente más generosa cuando da 1.000 de los 1.000 millones que tiene, ¿no? Mientras que el que tiene un pan y no tiene más para tener para comer en el día, pero tiene un hijo y parte ese pan, que es la mitad de su vida, está entendiendo mucho más lo que es la solidaridad, que significa la interdependencia, o sea, la necesidad de tener a alguien, porque si no tengo a alguien, mi vida se cae. ¿Ya? Quisiera preguntarle si la generosidad es espiritual o la generosidad es cultural, porque conozco países, solamente uno, que ellos practican la generosidad y la misericordia, y eso hace que en la comunidad no es que tengan todos por igual, sino que ninguno sufra de esa hambre extrema. Ujú. Quizás hay países que, digamos, en las iglesias, a veces creemos que estamos bien con Dios, nos creemos como mucho espirituales, pero realmente no practicamos esta generosidad espiritual. La pregunta ¿es cultural o es espiritual la generosidad? La pregunta que nos hacen es si es que la solidaridad pasa por ser un asunto cultural y espiritual.
quizás lo que Jesucristo trata de decirnos es que de repente no debe haber diferencia entre lo cultural y lo espiritual, que en realidad cuando Jesús dice, por ejemplo, cuando habla de su reino, ¿qué cosa es su reino? Su reino es algo que nosotros vivamos aquí. ¿Y qué significa que vivamos aquí? Es como que está bien que estemos viviendo en cada una de nuestras culturas, pero que tomemos esa cultura que viene de Dios para que podamos nosotros hacer que nuestra forma de vivir se convierta en una forma de vivir mejor. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habla del reino de Dios, cuando Jesús habla del reino de Dios, habla de prácticas que tienen que insertarse en la cultura, ¿no? O sea, cuando Jesús habla del reino de Dios, vamos a poner así un ejemplo. ¿Qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios es como alguien que pierde una oveja y va tras ella, ¿no? Esa es una práctica que al fin debe estar instalada en nuestro diario vivir. O sea, en nuestro diario vivir debemos optar nosotros por ir a buscar a la que está más débil, al que está más débil, ¿no? ¿Qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios para Jesús es que si alguien, si se le acabó el azúcar a tu vecino y tu vecino viene y te toca la puerta pidiéndote que por favor le des un poco de azúcar, que se lo des, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es si es que, a ver, ¿qué otros ejemplos da el Señor respecto al tema del reino de Dios? El del buen samaritano. Exacto, ¿no? O sea, el cargar por una milla más cuando te han pedido solamente una milla. O sea, lo que Jesús está diciendo es que su reino, que no es de este mundo, que es espiritual, que se inserte dentro de nuestras prácticas culturales, de tal modo que llegue a formar parte de nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Sí. No ser insensible ante la realidad social. No ser exacto, exacto. Y no solamente no ser insensible, sino hacer algo también, ¿no? O sea, no solamente quedarnos en la insensibilidad, sino hacer algo más. Es por eso que les traje esto, ¿no? Cuando digo que el hambre o la necesidad tiene una dimensión material, y ahí justamente lo que estás diciendo, debemos pasar en principio por tener la sensibilidad para darnos cuenta de que hambre también hay el día de hoy, donde no en el África, no en otros lugares, sino aquí. Fíjense, ¿no? O sea, yo estaba viendo esto y me parecía casi el 20% de los niños menores de 2 años en el Ecuador están con desnutrición crónica. ¿Qué cosa es la desnutrición crónica? Hambre. O sea, es el hambre. O sea, es terrible que de 100 niños menores de 10 años, casi 20, o sea, casi 20, estén pasando hambre. O sea, no estén tomando su ración diaria. Y puse aquí un dato del Perú porque sé que también hay hermanos que nos están viendo del Perú. En el Perú es casi el 12.2%, casi el 13, bueno, 12.2%, el 12%, que también es altísimo. ¿Qué dice la FAO? Y esto lo que les estoy poniendo es algo que pueden ustedes encontrarlo en cualquier portal. No es algo escondido, nada, está allí. No, el dato que les doy es el dato del INEC. ¿Qué es el INEC? Es la institución que se dedica a hacer mediciones constantes de la realidad del país, ¿no? Y la FAO, que es esta institución de la Organización de Naciones Unidas, que también hace mediciones constantes sobre cómo vamos nosotros en nuestros países, desde la FAO dice, se lee, que el 15.4% de ecuatorianos sufre de hambre, que equivale a unos 2.7 millones de personas. O sea, hay 2.7 millones de personas que en nuestro país no están comiendo ni siquiera las 3 comidas, que seguramente están llegando a una, quizás a 2, ¿no? Estuve en una iglesia donde buscaban patrocinadores para apoyar a niños de extrema pobreza y ahí había niños de la África, Asia, de esos países que realmente la tienen, no todos. Y también había niños de Perú, de Ecuador, de Sudamérica, Centroamérica. Pero yo veía que no les escogían a los niños de Centroamérica, ¿no? Yo estaba
Yo ponía a los niños de Ecuador primerito para que les escojan la gente. Y no, ellos escogían a otros países. Y entonces yo les preguntaba por qué. Y les decían, no, porque en Sudamérica y en Centroamérica la tierra es muy productiva. Hay mucha riqueza. Y entonces, pero en estos países que en realidad ellos tienen que escoger a estos países. Entonces creo que nosotros también somos responsables y decimos que nuestro país es rico en todo. Usted sabe, de agricultura, de todo. Somos ricos. Tenemos la responsabilidad de tomar cuidado de nuestros países, no realmente buscar ayuda a extranjeros. Aquí mismo nosotros tenemos que hacer. Así es, así es. Eh, Estamos llamados, el comentario es que estamos llamados un poco a que seamos conscientes de que las necesidades profundas de nuestros países podrían resolverse si es que nos damos cuenta también de las riquezas mismas que nuestras tierras tienen, como por ejemplo las tierras sudamericanas, etcétera, ¿no? Sí, sí, así es, exactamente. Ahora, también es cierto, o sea, también es cierto en lo que dices de que igual hay tantas cosas ahí que se pueden comentar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces o sea, que esos comentarios también no sean comentarios para echarnos la culpa del hambre que hay en nuestro país, diciéndonos, ah, ustedes tienen hambre porque tienen la culpa de no aprovechar sus propios recursos, ¿no? Porque el hambre no viene por eso solamente, viene por unas circunstancias complejas, exacto. Igual también, decir que la gente en el África no tiene comida porque su tierra no sirve para nada, también hay que tener cuidado, porque esa es una forma de justificar la explotación de uranio y de oro y de todo lo que hacen de allá, diciéndoles, ustedes no tienen nada. ¿Por qué no tienen nada? Porque ya nos hemos aprovechado de todo lo que tienen, ¿no? Entonces, es también, hay discursos que ahí pues siempre tenemos que marcarlo. Pero tienes razón en el sentido de que todas nuestras tierras son tierras productivas. Ahora, ¿por qué no llegamos a tener hambre? Porque quizás lo que falta es lo que Jesucristo y lo que estamos hablando, ¿no? Nos decía, quizás lo que nos hace falta es entender a la solidaridad como un principio fundamental de vida. Y vamos un poco allí. Vamos a lo siguiente. Viene una segunda dimensión entonces de la necesidad que nos plantea. Ya hablamos de la dimensión material, que es cruda, podemos hablar todo el día sobre eso, realmente una realidad paupérrima en la que nos encontramos. Pero es interesante. A ver, lo que plantea Jesús es más o menos, o lo que plantea el evangelista Mateo con esta bienaventuranza, Marcos lo dejó en la dimensión material, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre, dimensión material. Pero ahora sí, Mateo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, y le aumenta justicia, ¿no? Aumenta algo más. Y esto hay que tomarlo así es bien chévere lo que hace el apóstol, perdón, el evangelista Mateo o el escritores del Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Más o menos es así. Yo escucho a veces, ustedes también seguramente escuchan cuando alguien habla sobre las cárceles, ¿no? Dicen, los presos necesitan salir por lo menos una vez al día a los patios porque no pueden estar encerrados siempre, ¿ya? Esa es una dimensión, hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tienen? Salir porque no pueden estar encerrados siempre, así que hay que sacarlos, aunque sea un, una hora, 2 horas al patio, ¿no? Bien. Pero en realidad hay una necesidad mayor. Lo que ellos están necesitando es libertad. ¿Me hago entender? Entonces, hay una necesidad que es inmediata. Es esa que la llamamos nosotros la necesidad material. Pero la necesidad material siempre tiene consigo una dimensión mucho, mucho mayor, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no? Yo escucho a muchas parejas que dicen, ay, pastor, que mi esposo nunca me trae un detalle por mi cumpleaños, vamos a poner así. Entonces, uno que le tiene que decir al esposo, mira, ¿sabes qué? Tráele algo en sus cumpleaños. Pero en realidad esa necesidad tiene una dimensión mayor. Lo que está pidiendo esa mujer es que la amen, no solamente que le den chocolates en sus cumpleaños. ¿Ya?
¿Me hago entender? Entonces hay una dimensión material que se resuelve de manera inmediata, pero esa dimensión material tiene una dimensión mucho mayor, un trasfondo mayor, exacto. Hay hambre y hay sed, necesidad material, pero el hambre y la sed traen consigo una dimensión mayor. ¿Por qué hay hambre y hay sed? Porque hay injusticia. Entonces, si Jesús dice, bienaventurados, o sea, el hambre y la sed es una dimensión material, el hambre y la sed es una dimensión material que a su vez están expresando que hay una dimensión mucho mayor. Y esa dimensión mucho mayor es que hay hambre y hay sed porque tampoco hay justicia, porque tampoco hay justicia, ¿ya? Los estudiosos siempre le ponen palabras complicadas a eso, ¿no? Entonces, vamos a utilizar una de esas palabras que llaman, ¿no? Le llaman la dimensión ontológica, o sea, la dimensión profunda, esa dimensión que, o sea, cuando alguien tiene hambre, lo que necesita es pan, y el pan es la dimensión material porque la podemos tomar, ¿no? Y entregar. Pero cuando hablamos de que cuando alguien tiene hambre es porque tiene carencia de justicia, pues la justicia no la podemos agarrar, por eso es abstracta, profunda, ¿ya? Es esa dimensión amplísima de la necesidad. Entonces, lo que está presentando Mateo está diciendo eso, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que tienen necesidades materiales, pero esas necesidades materiales están insertas en una necesidad más grande, ¿no? La dimensión última, la dimensión grande, profunda de la necesidad, que es justamente la justicia. Les hace falta justicia, ¿no? Vuelvo a decir, el hambre y la sed son necesidades que se dan por falta de justicia. Y aquí tomo, se me fue tu nombre. Marisa. Marisa. Es lo que estaba diciendo, planteando Marisa. Porque el hambre y la sed no es solo la falta de comida y agua. ¿Ya? O sea, el hambre y los 2.7 millones de ecuatorianos que tienen hambre no es porque hace falta comida y agua acá, sino es porque hace falta justicia. Porque hace falta algo mayor, ¿no? Algo mayor hace falta. O sea, porque todavía, digo todavía, al ritmo que vamos es probable que ya se acaben todos los recursos que tengamos en la tierra, ¿no? Pero en todo caso, todavía podríamos decir que hay suficiente para que todos coman y beban. Entonces, la falta de comida y agua no es solamente, o sea, tener hambre y tener sed no solamente es porque falta, sino es porque hay algo mayor que hace que algunos no tengan comida ni agua. ¿Ya? Esa distribución, o sea, lo que hablaba la hermana acerca de que no hay una atención adecuada a la comida y el agua, ahí está la injusticia que se da, porque habiendo aquí todos los recursos, no les llega, es precisamente porque no hay una verdadera redistribución entre la gente, la que vive aquí. Sí, sí, es muy interesante. Fíjense, ¿no? Es lo que nos dicen. Es porque de repente no hay una correcta distribución. Y hay algo más allí, ¿no? Porque ahí uno pensaría ¿y por qué tiene que haber uno que distribuye cosas que tendrían que ser para todos, ¿no? Es porque es que hemos hecho de nuestra vida algo en el cual las cosas que deberían pertenecer al ser humano porque simplemente estamos allí, ya no pertenecen al ser humano, sino que le pertenecen a una institución, le pertenecen a una persona que tiene que distribuirlos. Exacto, ¿no? Bueno, pues es un asunto político complejo que no vamos a de repente entrar a discutir mucho, pero lo que quiero decirles es que el hambre y la sed no solamente es porque hace falta, sino es porque hay algo mayor. Y es por eso que el evangelista, cuando habla de hambre y sed, dice, y hablo de hambre y sed no solamente de que no tienes agua ni pan para llevar a tu boca, sino de las causas que provocan que no puedas llevarte pan ni agua a tu boca. O sea, lo que le falta a esta vida humana es justicia, porque a partir de allí
vienen entonces los problemas materiales, ¿no? Entonces, la injusticia, una de las cosas que la injusticia hace es que justamente nos va robando no solamente el pan, no solamente el agua, sino que nos va robando incluso la posibilidad de pensar de que aún tenemos posibilidades de vida, ¿no? Pastor, Sí, Maris. cuando Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán. Jesús estaba refiriendo a los pobres físicamente, Ujú. no son tan espirituales. Pero en ese momento, cuando dice, a los pobres siempre los tendrán, significaba como ya una maldición de ser pobre. O sea, era una maldición ya nacer pobre o nacer rico, o los mismos ricos hacían a la gente pobre. Ujú. Sí, lo que es... Entonces, el inicio, cuando Jesús vino a la tierra, encontró muchas desatendidas a las viudas, a los huérfanos, enfermos. O sea, y a él le dio mucho pesar, le dio cuidado por eso. Ujú. Sí, esa escena se da más bien porque Jesús está tratando de llamar la atención de alguien que, que cree, o sea, de alguien que utiliza más bien cierto justificador. ¿Qué es lo que pasó en esa escena? Lo que pasaba en esa escena es que Judas estaba criticando que por qué le daban un regalito a Jesús, ¿no? Y decía, no le deben dar este regalito a Jesús porque este regalito en realidad tiene que dárselo a los pobres. Entonces, lo que Jesús le está llamando la atención y lo que Jesús le está diciendo es, a ver, que me den un regalo a mí no significa que con ese regalito que me han dado van a resolver el problema de la pobreza. El problema de la pobreza es un problema que va a estar presente allí. Y si tú quieres ayudar a los pobres, ayúdales. No andes diciendo solamente, ay, porque ella tiene ese aretito nuevo, ella no piensa en los pobres. Entonces, más o menos es lo que Jesús les está diciendo. Lo que Jesús le está diciendo a Judas es, de alguna manera, no justifiques tu falta de solidaridad criticando a otro que está dando un regalo, porque al fin la necesidad va a estar allí siempre. Ajá. Pobre siempre, la pobreza siempre iba a haber, pero en mi opinión, también, o sea, son opinión, es que la pobreza no existiría si no hubiera opresores. Ujú, Si los opresores no se practicaran la justicia y no premieran a los más necesitados como pagar salarios justos y practicar la justicia. ujú. Así es, así es. Pastor, ¿puedo decir algo? Sí, Ya. También quiero decir que también hay esto de la falta de pan y la falta de todo. Es también porque en parte no quieren trabajar, no quieren prosperar, están esperando solo que les den bonos, que les den cosas. Y por algo dijo Dios, el que no trabaje, que no coma. O el que disfruta el fruto de tu trabajo. Entonces, todos tenemos que poner empeño en hacer algo para salir adelante y no esperar solo que les den o bonos y cosas. Entonces, por eso siguen oprimidos también, porque no tienen una mentalidad progresiva, una mentalidad que Dios les ha dado para hacer algo mejor. sí, más o menos. Allí tengamos un poco de cuidado porque es cierto que am, lo que pasaba en ese entonces era que había algunos, y no lo dijo Jesús, sino más bien lo dijo el apóstol Pablo, que en la comunidad, en la eclesía, en la iglesia donde Pablo estaba, habían algunos que habían comenzado a dejar de trabajar porque justificaban su ocio con el hecho de decir de que Jesús ya viene mañana. Así que si Jesús viene mañana, entonces ya, ¿para qué trabajar? ¿No? Entonces ahí lo que el apóstol dice, no, bueno, en todo caso, si es que no trabajan, pues tampoco coman, ¿no? Entonces, pero está justamente hablando en una situación particular. Ahora, el apóstol Pablo ahí no está hablando de los pobres, sino está hablando más bien de aquellos que justifican su falta de empeño, de iniciativa
en cosas tan absurdas como Jesús viene mañana, por eso no voy a trabajar, no una cosa así. Entonces, no está echándole la culpa a todos los pobres diciendo todos los pobres no comen porque no trabajan, ¿no? Recuerda, en Mateo, por ejemplo, hay una escena muy interesante de el Mateo, el capítulo 20. Sí, Mateo, el capítulo 20. Es interesante esa escena de Mateo, capítulo 20. ¿Por qué? Porque justamente Jesús cuenta la historia de alguien, del dueño de una viña, que necesita trabajadores y va y contrata trabajadores por $20 el día, ¿no? Es más o menos el equivalente. Los contrata a las 6 de la mañana para que trabajen hasta las 6 de la tarde por $20. Chévere. Luego vuelve a salir y a eso de las 9 de la mañana consigue a otros trabajadores y les dice vayan a trabajar a la viña. Ellos van a la viña, trabajan también. Luego sale a las 12 y a las 12 del día encuentra a otros y le dice vayan a trabajar a la viña y ellos van a trabajar también. Se va a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde va y le dice ¿quieren trabajar en mi viña? Sí, dicen ellos y van y trabajan. ¿Cuántas horas trabajaron ellos? 1 hora. Los otros trabajaron 12 horas. Y cuando llega, a todos les da $20. Todos les da $20. Entonces le dicen, oye, pero eso no es justo. Otros están ganando de manera injusta. No se lo merecen. O sea, tomando un poco tus palabras, a veces, eh, ¿qué les están dando? Les están dando una especie de bono. O sea, por trabajar 1 hora, están recibiendo $20, mientras que hay otros que han trabajado 12. Es completamente injusto. Ahora, veamos en ese pasaje de Mateo, el capítulo 20, en el verso 6, dice, ¿no? En el verso 6, dice, Mateo 26, dice, y saliendo cerca de la hora 11, o sea, saliendo a las 5 de la tarde, halló a los que estaban desocupados, podríamos decir ahí, estos ociosos que no trabajan, ¿no? Y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? ¿Y cuál es la respuesta que le dan ellos? Ellos le dicen, porque nadie nos ha contratado. O sea, hay mucha gente que nos trabaja no porque no quiere, porque nadie les ha contratado, ¿no? Allí entonces radica el asunto de la injusticia social. Entonces, ¿qué cosa era justo para el Señor Jesús? Para el Señor era justo darle $20 al que trabajó todo el día y que gracias a Dios tiene su trabajo, pero también darle $20 a alguien a quien no le habían contratado, pero que tenía 5 hijos por mantener. Entonces, la justicia, y aquí vamos a la siguiente, la justicia que el Señor Jesucristo está hablando es una justicia que la vamos a llamar así, la justicia por la misericordia. O sea, vamos a revisar un poco esto. Vamos a revisar un poco esto. En el tiempo del Señor habían muchos tipos de justicia. O sea, muchos tipos de justicia. Había una justicia que se llama la justicia retributiva. ¿Qué cosa es la justicia retributiva? Es la de, hiciste algo mal, mereces algo mal. O sea, eh, robaste, hay que cortarte la mano. Cosas así. Un ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? O sea, hiciste algo mal, pues mereces algo mal también. Mereces un castigo. ¿Ya? En este tipo de justicia, en este tipo de justicia retributiva, que es la que practicamos nosotros, porque nosotros también practicamos mucho de la justicia retributiva, es hay que darle a alguien lo que se merece. O sea, si hizo algo malo, se merece recibir algo malo, un castigo, ¿no? Esa lógica que también está muy presente en nosotros desde niños, ¿no? El niño que hizo algo malo merece algo malo. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí que bajo esta forma de pensar, los que por lo general son castigados, exacto, ¿no? Por lo general son castigados son los pobres.
porque los pobres son los que generalmente están más allá del orden establecido, porque el orden establecido por lo general está pensado solamente en los que pueden mantener ese orden, ¿no? Bueno, ahí se merece, no estoy diciendo si está bien o está mal, es la justicia como se ha entendido. Esta justicia retributiva está asociada con la que se llama la justicia conmutativa. ¿Qué es la justicia conmutativa? Es al revés, ¿no? Si tienes algo de mucho valor, mereces recibir algo de mucho valor, ¿ya? O sea, si tienes un auto del año y quieres darlo, mereces recibir algo de mucho valor también. A eso se llama la justicia conmutativa. En esta justicia conmutativa, lamentablemente, también el pobre nunca ganará. ¿Por qué? Porque nunca tiene algo de mucho valor. O sea, como para decir, voy a recibir mucho. Perdón, hablamos de valor material, ¿verdad? Valor material. Estamos hablando de valor material. Hay otra justicia que se llama la justicia correctiva. ¿Qué es la justicia correctiva? La justicia correctiva es no solamente recibes el castigo por haber hecho algo malo, sino que además tienes que repararlo. Y además tienes que repararlo. O sea, además de recibir el castigo, debes también poner algo para que repares lo que has hecho, el daño que has hecho. Es súper interesante ahí. O sea, vuelvo a decir, está bien. O sea, quizás estas lógicas de justicia estén bien porque nos ayudan a mantener el orden en nuestras sociedades. El problema es que hay algunos que realmente no, no tienen mayor ventaja en esto. No voy a poner así una situación. Ustedes saben lo que se llama la reparación, ¿no? ¿Qué es la reparación en la justicia? Es que si tú has hecho daño, además de pagar por el daño que has hecho, tienes que poner, ¿no? O sea, vamos a poner, si tú con tu auto chocaste a otro auto, entonces además de irte 30 días preso, debes pagar el daño que has hecho al auto, ¿no? Ajá. Ahora, es interesante, y ustedes aquí, no sé si hay algún abogado o alguien que conozca un poco de esto, es interesante que existen muchas deudas por pagar, porque por lo general las reparaciones civiles se adjudican en montos que los pobres jamás van a poder pagar. Una reparación civil es de $10,000, o sea, está bien, queda en la central de riesgo para toda la vida, etc. Ajá. Y sí, exacto. O sea, vuelvo a decir, estas lógicas ayudan a que podamos mantener el orden. El problema que Jesús veía, y aquí pongo que Jesús veía, es que estas lógicas siempre desfavorecían a un grupo de personas, porque a este grupo de personas al fin les salía bastante caro esta forma de justicia. La justicia es distributiva. ¿Qué es la justicia distributiva? Es repartir a todos lo que se merecen, ¿no? O sea, lo que tengo aquí lo reparto a todos, pero en principio tengo que catalogar quiénes son los que se merecen, ¿no? Entonces, el problema allí está que también hay algunos que poquito siempre les va a tocar, ¿ya? Porque, qué sé yo, vamos a, qué sé yo, poner algún caso, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Un porcentaje que tiene más, nada más. Exacto, Tiene poquito. Excelente, Rafael, nos pones ejemplo, ¿no? Es, por ejemplo, en una asociación donde hay uno que da el 50% y hay otro que da el 1%, cuando toque la distribución, siempre le va a tocar más al que dio más. ¿Por qué? Porque esa es la lógica de lo que se llama la justicia distributiva. Estas justicias todas están aplicadas el día de hoy a nuestra forma de vivir, la retributiva, la conmutativa, la correctiva, la distributiva. En todas las áreas, en todas las áreas. Ahora, ¿qué es lo que trajo de novedoso Jesús? Lo que trajo de novedoso Jesús es algo que los profetas en el Antiguo Testamento ya lo habían comenzado a
trabajar. ¿Qué trajo de novedoso? Trajo de novedoso una justicia injusta, vamos a decirlo así. Esa justicia de Mateo, el capítulo 20, ¿no? En Mateo, el capítulo 20, ¿qué le estaban reclamando? Le estaban reclamando humanamente. Es lo que justamente le reclamaban los trabajadores de la viña, ¿no? Le estaban reclamando, le estaban diciendo, no es conmutativo, o sea, yo doy 12 horas y uno da 1 hora, 12 horas valen más que 1 hora. Por lo tanto, hay que dar de manera justa. No es justo, no es distributivo, no se le está dando el que merece, no es retributivo, ¿no? No es justo. Y Jesús lo que les dice luego a ellos, ¿y ustedes quiénes son para decirme a mí lo que es la justicia? Porque mi justicia es una que viene por... ¿Y cuál es la justicia de la misericordia? Es darle aunque no se lo merezca. Dar aunque no se lo merezca. Pastor, Sí, ya, sobre eso está perfecto, porque esos son los acuerdos de contratación. Si a usted le contrataron por $20, trabajar 8 horas, 12 horas, como sea, eso es perfecto. Es lo que pasa ahora. La gente les dice, le vamos a pagar el salario básico, tanto. Muy bien, sí, sí, quiero. Pero después vienen y dicen, no, es que ese trabajo lo hago y me deberían pagar el doble. Pero es un acuerdo de contratación, así como hizo en la parábola. ¿Está o no está bien eso? o sea, sí, lo que Jesús está diciendo, cuando Jesús está hablando sobre este tipo de justicias, no está diciendo tirémonos abajo todas estas justicias, sino lo que está diciendo es que además de estas justicias hay una más. Hay una más que no la hemos considerado. Y la que no hemos considerado es la justicia por la misericordia. Ok, está bien que contrates y que cumplas el contrato. Pero si te das cuenta que la persona a quien has contratado tiene una necesidad profunda, no hagas que el valor del contrato sea mayor que el valor de la misericordia. Eso es lo que te está diciendo el Señor, ¿no? Es Entonces, correcto. entonces es lo que a donde nos está llevando. El tipo de justicia a donde nos lleva el Señor es una justicia de la cual nosotros mismos, incluso todos los domingos que venimos, le damos gracias. Señor, sin merecerlo, me perdonaste mis pecados. ¿Han dicho alguna vez eso? Entonces el Señor lo que dice, eso mismo aplícalo a los demás. ¿Ya? Pastor, si me permite, la enseñanza que me deja y se me hace hasta un nudo en la garganta poder hablar. Cuando el Señor me miró, pues yo era pecadora, pobre de espíritu, y sin merecer absolutamente nada. Él me dio todo. Él no me vio, él no vio mi miseria. Él me dio por gracia y porque me ama y me hizo justicia. Entonces, aplicado a mi vida, lo que Dios hizo conmigo, yo debo hacer con los demás. Si yo soy una creyente en el Señor, traspasar lo que se decía aquí el salario, el Señor no me pidió nada. Él me dio su salvación por gracia, aún siendo yo pecador. Amén. Amén. Marisa, y luego, gracias por decirlo. Yo necesitaba un maestro para que me trabaje un sábado, pero era solamente mi mediodía. Pero dije, no, le tengo que pagar tiempo completo. No le puedo bajar de lo que ellos cobran el día entero a pagarles por la mitad. Porque él me va a trabajar solo la mitad. En mi conciencia era, decía, no, así me trabaje el mediodía, tengo que pagar el día completo. Pero entonces yo decidí no hacer eso. Digo, no, mejor que venga el día para que me trabaje el día completo. Yo lo dije de esta manera porque era mi beneficio. Entonces, no sé si se... Vuelvo a decir. No, lo que vuelvo a decir es que o sea, vuelvo a decir, todas estas justicias que están planteadas son justicias que nos ayudan al mantenimiento del orden. Está bien, está bien. Y Jesús, vuelvo a decir, no era un anarquista que dijo, vamos a tirar abajo toda esta justicia. No, al César hay que darle lo que es del César. O sea, sigamos en estas lógicas de la justicia porque nos ayudan al mantenimiento del orden. El problema es que no podemos vivir solamente procurando mantener el orden, sino debemos vivir atentos
a ayudar a alguien que incluso está por fuera de ese sistema ordenado y necesita ayuda. Lo que no tenemos que hacer es lo que hacía el pueblo judío. ¿Qué es lo que hacía el pueblo judío? Es que cuando había alguien que se salía de ese orden como el leproso, en vez de ayudarlo, lo expulsaban. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahí falta misericordia. O sea, las justicias son justicias buenas para mantener el orden, pero no para actuar en misericordia. Porque también nos pasa a nosotros. Nosotros también a veces creemos de que lo justo es todo lo que está establecido y si alguien no se ajusta a eso, que se largue, que se vaya, que no lo queremos. Y ahí lo que el Señor dice, no. Porque es probable que ese a quien estamos votando necesite más bien de la misericordia. Vuelvo a decir, es algo más, ¿no? Yo quería preguntar, ¿qué pesa más ante el Señor, la justicia o la misericordia? Mira, vamos allí. Mateo el capítulo 18. Mateo el capítulo 18, verso 23. Mateo 18, 23. Mateo 18, 23 dice, ¿lo tienen? Dice, por lo cual el reino de Dios es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Qué cosa es 10,000 talentos? Es la deuda externa de Ecuador, ¿ya? Ese es el equivalente. Ese es el equivalente cuando ustedes hacen, es el equivalente a la deuda externa de un país subdesarrollado. O sea, le debía esta vida y las 100 vidas si es que pudiese tener más adelante. O sea, le debía mucho. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y también vender a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Pudo más la misericordia. Pero, y ahí viene el gran pero, saliendo este siervo, halló a uno de sus compañeros que le debía $40 y lo agarró y le ahogó diciendo, págame lo que me debes. ¿Qué hizo el consiervo? Le dijo, perdóname, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo y le era posible pagar porque debía $40. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pague la deuda. ¿Qué le faltó a este? La ley tenía que pagarle. Exacto. Si él fue perdonado, ¿por qué yo no voy a perdonar? Es lo Si que... a mí las deudas ya no me cobraron. ¿Por qué yo puedo actuar de otra manera? Y es lo que nos pasa, ¿no? Es lo que nos pasa cuando decimos, Señor, gracias por la misericordia que has tenido conmigo, gracias, Señor, pero esa misericordia que has tenido conmigo solo funciona para mí, no me pidas que yo tenga con los demás. Eso es lo que pasa todos los días pasa, Señor, gracias por la misericordia que me has dado, que me has salvado sin merecerlo, pero yo no voy a tener, no me pidas que yo tenga con los otros. Y eso es lo que justamente es esta parábola, ¿no? O sea, la deuda que tenía este con el rey era inmensa y el rey le perdonó, pero él no le pudo perdonar $40 a uno y lo metió a la cárcel. Jesús dice algo bien claro, ¿no? Da gratis lo que recibiste gratis. Da de gracia lo que recibiste de gracia. No nos costó nada y es hacia donde tenemos nosotros que actuar, ¿no? Creo que en la actualidad esto de la justicia y la justicia por misericordia se ha estado tratando de aplicarlo en lo que conocemos como igualdad y equidad. Por ejemplo, hay veces pongo un ejemplo, yo tengo 2 hijos y quieren comprarse un regalo después de $40, ¿ya? Pero el uno tiene 30, el otro tiene 20. Entonces, a los dos los damos por igual, ¿verdad? Y el sentido es verles, el objetivo principal es verles realizados, felices y que cumplan su meta. Pero si al uno que tiene 30 yo le doy 10 y al otro que tiene 20 le doy 20, si yo le doy 10 y 20, yo trato de ser equitativo porque quiero que cumplan su meta.
Pero a veces eso produce celos entre hermanos. ¿Por qué le das a él más y a mí menos? Yo me escucho más el aire ahorrando, ¿me entiendes? Entonces eso a veces es como que tratamos, nos falta ser equitativos y no igualitarios en las circunstancias, en las situaciones. Y esto último que usted menciona me llega mucho porque hay veces que uno actúa así con los hijos. Es como que, no, mira, tus hermanos se portan así y se merecen esto. Vos no estás haciendo eso, no cumple lo que te dije en la casa y no te mereces. Y a mí personalmente sí me ha llegado porque sí me falta ese justicia por misericordia hacia mis hijos. Exacto. En todas las instancias de la vida, en todas las instancias de la vida es que tenemos que nosotros que considerar que si somos seguidores de Jesucristo, si somos seguidores de Jesucristo, porque podemos vivir sin serlo. Podemos vivir aplicando todas las series de justicias que hay y está bien, estaremos dentro de lo que se llama el orden incluso. Pero si hay ese plus que Jesucristo nos pide, es que en todas las instancias de nuestra vida pensemos y que le demos lugar a algo que se llama la misericordia. Vamos a leer Santiago, el capítulo 2, el verso 13, ¿no? Es duro ese pasaje. Santiago 2, verso 13. Bueno, ¿Qué dice Santiago 2:13? Miren lo que dice, ¿no? Dice, Santiago está casi por los finales de la Biblia, ¿no? 2:13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. O sea, al fin, en el reino de Dios hay que tener misericordia a todo, pero hay que aplicar el juicio a aquel que no tiene misericordia. una linda Ajá. cuestión, pastor, dice. A 6 de la noche. Si alguno 13. 2:13. Ajá. Capítulo 2, verso 13. Ajá. la ley de la libertad. 2:13. A ver. Ajá. Sí, dice. Dios juzgará sin compasión a los que no han tenido compasión de los demás. Pastor, qué bueno. La compasión triunfa sobre el juicio. Así es. O sea, si te toca juzgar y tener misericordia, ten misericordia. Porque al fin, el único juicio que Dios va a poner de manera superlativa es para los que tuvieron o no misericordia. Ajá. La misericordia debe triunfar siempre sobre el juicio. Vuelvo a decir, no lo digo yo. Que yo, no, bueno, Jesús nos habla mucho sobre el reino de Dios y nos da algunas parábolas, la de la moneda, la mostaza y todo eso. Yo creo que lo que nos da las bienaventuranzas, lo que busca es como que dice, complementar todo eso, llegando a un punto en que nosotros debemos cambiar nuestro corazón de orar con misericordia y tener un corazón tierno ante el entorno que nos rodea para nosotros poder estar viviendo el reino de Dios en este mundo. Porque si no hacemos ese cambio, nosotros no vamos a vivir el reino de Dios. Entonces, yo le veo mucha relación entre el reino de Dios y las bienaventuranzas, en el hecho de que las bienaventuranzas explican de una manera más concisa lo que estaba diciendo en las parábolas sobre el reino de Dios. Así es. Por eso son las bienaventuranzas el prólogo, la introducción de todo lo que va a venir más adelante, ¿no? Y tomando lo que tú dices, volviendo un poco a lo que estábamos planteando al principio, ¿no? Fíjense que lo que está diciendo el Señor es eso, ¿no? Está diciendo, bienaventurados, tienen posibilidad de vida, deben tener posibilidad de vida, y nadie les quite la posibilidad de vida a aquellos que incluso tienen hambre y sed. Porque si tienen hambre y sed, no es porque hace falta, sino es porque hay algo que se llama injusticia. Y ellos lo que tienen es hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque la injusticia lo que está haciendo es robarles la posibilidad de vida. Así que bienaventurados, o sea, anímense que por más injusticia que hay, todavía hay posibilidad de alcanzar esta justicia, ¿no? Y ahí vamos a darle a... Bien. Que me estoy dando cuenta de todo eso. En la palabra que acabamos de ver,
el señor coge y le mete a la cárcel a este señor, pero él no se lo merecía. Entonces, ¿qué pasa con esos que ingresan y no te lo mereces porque estás por algo injusto, por ejemplo, en la cárcel? Entonces, ahí dice la misericordia, es dar aunque no se merezca. Pues ahí es como que hubo este choque de que, ¿qué pasa? Esa persona no se lo merecía estar en la cárcel, pero lo está. Vamos a Mateo, la pregunta que nos hace Jenny, ¿no? Jenny es, ¿qué pasa con nuestros sistemas de justicia, incluso con las cárceles mismas, donde hay gente que está allí incluso sin merecerlo? Bueno, allí es incluso que tenemos un gran problema nosotros respecto a que ni siquiera las justicias retributivas, conmutativas, correctivas, distributivas, restaurativas, no funcionan, ¿no? Porque estamos nosotros viviendo en un tiempo así. Pero fíjate lo que dice Mateo el capítulo 25. Vamos a leer lo que dice Mateo el capítulo... Sí, Mateo el capítulo 25. Mateo el capítulo 25 dice, en el verso, a partir del verso 31 en adelante. Ya, voy a procurar leerlo rápido. Esto lo he comentado en algunas ocasiones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿no? ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los cabritos? Ahí lo explica. Entonces el rey dirá a los de su derecha, dice, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hiciste con uno de estos más, de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hasta ahí bien, pero luego viene la segunda parte. Entonces les dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, al infierno les manda, ¿no? Preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Él le responderá, de cierto os digo que cuando no lo hiciste con uno de los más pequeños, tampoco lo hiciste a mí. ¿Saben por qué me da cosas leer este pasaje? Porque a mí toda la vida me habían dicho de que al infierno le mandaban a los asesinos, calumniadores, rateros, a los que están en la cárcel. Pero este texto me está diciendo que al infierno le mandan a los que no van a visitarlos. ¿Me van a entender? O sea, ese texto lo que te está no te está diciendo, no está diciendo, váyanse al infierno los drogadictos que andan botados en las calles, los pobres que andan sin comer y todos los que están ahí en las cárceles, váyanse al infierno porque si están en la cárcel ustedes son maleantes. Si no está diciendo, váyanse al infierno los que no los visitan, los que no actúan con misericordia. Pasadores de la viña, ¿cómo hacer con aquellos que dicen, bueno, yo trabajé, yo puse mi esfuerzo, yo puse mi talento 12 horas y él solamente puso su esfuerzo 1 hora? ¿Por qué eso es justo que ustedes aplican misericordia? Yo entiendo lo que usted dice, que hay que aplicar misericordia, pero ¿qué hacer con todos aquellos que dicen, justamente, yo trabajé 12 horas y él solo 1 hora? Sí, termino esta parte, ¿no? O sea, una de las cosas que nos está pidiendo el Señor fuertemente es que si los sistemas de justicia incluso están fallando, pues nosotros podemos también actuar en misericordia. Y una de las cosas que nos hace falta, por ejemplo, a nosotros incluso como iglesia, digo yo, es tener algunos ministerios de visitación a la cárcel, por ejemplo, ¿no?
a orfanatos, a espacios donde aún se necesita. No podemos, es imposible decir, voy a cambiar el sistema. O sea, eso no lo podemos hacer, pero podemos actuar en misericordia para ayudar como en esto, ¿no? colaboradores podemos aprovechar eso estratégicamente y ganar esa alma para Cristo si es que no pertenece a Seguro, Cristo. seguro. Y si es que está con su corazón y aceptado a Dios, fortalecerle en la palabra, fortalecerle y enseñarle el amor de Cristo a través de nosotros que visitamos a esa persona. Y Yo creo que todo tiene que ser estratégico y resiliente en esas y circunstancias. el amor no se enseña, el amor se practica, porque si no se practica no hay amor. O sea, uno no puede decir, hoy les voy a dar una clase de amor. No, uno lo practica. Ajá, sí, hay... Vamos a lo que decía Rocío, ahorita les doy a ustedes. Sí, y ya nos falta... sí, solamente resumiendo un poco, lo que está diciéndonos el Señor no es que... Vamos quizás a la última diapositiva. En la última diapositiva, voy a pasar la última diapositiva y de ahí abrimos las preguntas, ¿ya? Vamos a la última diapositiva, porque nos falta solo 9 minutos, nada más. Tema hermoso. Sí. Ah, ya. ¿Qué es lo que plantea cuando dice serán saciados? Ahora, serán saciados, uno puede entender algo así como, no se preocupen, que yo mágicamente voy a hacer que llueva pollos para todo el mundo, ¿no? Una cosa como esas. Pero hay algo más que nos está pidiendo el Señor, ¿ya? Hay algo más que nos está pidiendo el Señor y que no lo pide, recuerden que las bienaventuranzas son el inicio, el prólogo de todo lo que viene más adelante. Y lo que viene más adelante es el Señor cuando nos pide a nosotros que formemos parte de su reino, lo que nos está diciendo es, miren, estas son las necesidades que hay. Y como estas son las necesidades que hay, no soy yo el que tiene que ser el único misericordioso. Para que este mundo cambie, lo que tenemos que hacer es todos ser partícipes del reino. ¿Y qué significa ser todos partícipes del reino? Tener todos misericordia, ¿ya? Y es un poco hacia dónde va. ¿Qué es lo que está pidiendo en esta parábola? Lo que está pidiendo no es que los jefes sean los que tengan misericordia, sino incluso también los consiervos, los trabajadores. Que entiendan que si alguien recibe $20 por trabajar 1 hora es porque lo necesitaba. Porque si no tienes misericordia, lo que vas a hacer es vas a decir, ¿por qué esto no es justo? ¿Ya? Ese es el problema a veces, ¿no? A veces nosotros lo que andamos es pidiéndole misericordia al gobierno, pero nosotros con nuestros vecinos y con nuestras personas que están a nuestro lado actuamos de la manera más inmisericordia. Entonces, Señor, te dice, ¿de qué vale pedir que solamente los poderosos, cuando en realidad todo debe comenzar, el Señor Jesucristo lo dice, todo debe comenzar en el próximo, en el inmediato? Porque si no lo haces con el próximo, puedes ilusionarte en querer cambiar el mundo, pero no vas a poder. ¿Ya? Todo empieza allí. Entonces, eso es hacia donde Jesús va dirigiendo esto. Y es por eso que nos pide, vamos a decir así, a todos que seamos socios en la implantación de la misericordia. ¿Dónde lo dice? Juan el capítulo 6. Juan el capítulo 6, el verso 9. Había 5,000 personas con hambre. O sea, 5,000 personas con hambre que estaban allí y no tenían cómo pagar, cómo darles de comer. Y les pide a sus discípulos y les dice, ¿qué vamos a hacer para solventar el hambre de estas 5,000 personas? Y los discípulos le dicen, pues, ¿qué haremos? No tenemos plata. Y si así tuviésemos plata, está lejos la panadería. Y la panadería tampoco va a tener 5,000 panes para darles a todos. O sea, en ese pensamiento macroeconómico, los discípulos no podían encontrar una solución. ¿Quién encuentra la solución? Un niño. Un niño dice, yo tengo 5 panes y tengo 2 peces y eso no me lo voy a comer yo, porque yo me voy a comer a las justas un pan. ¿Qué hago? Aquí está, Señor. Aquí está. Presenta su propuesta y dispone su corazón a Eso es lo que se llama la solidaridad. Eso es lo que es la solidaridad. La Pastor, solidaridad, sí. buenos días, pastor. Hola. O sea, qué hermosa actitud del niño. O sea, nosotros tenemos que aprender de los niños, porque los niños son tan generosos, ellos no mezquinan, Ujú. ellos
tienen un corazón limpio y que nosotros tenemos que aprender de ellos. Sí, sí. Y tenemos que aprender de eso que este niño es interesante porque este niño resuelve el problema adulto, ¿no? El problema que el adulto no pudo resolver. El adulto estaba pensando en juntar plata, pedir plata al banco para ir a comprar pan en una panadería que no tenía 5.000 panes. Y él le dice, no, no, no. ¿Qué tal si todos sacamos de lo que tenemos? Porque es probable que si todos sacamos de lo que tenemos, no haya hambre. O sea, enseña un principio y el Señor exalta eso, exalta eso. ¿Para qué? Cuando dice, serán saciados en la medida que cambiemos nuestras lógicas de justicia y apostemos por la solidaridad. Número uno. Termino con esto, me faltan 5 minutitos y ya de ahí damos un espacio, ¿ya? Número dos. En Marcos 8, verso 15, Jesús les dice a sus discípulos claramente, les dice, tengan cuidado de contaminarse con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Por qué les dice eso? Porque los discípulos tenían un pan para 12. Y entonces si decían, ¿y ahora quién se merece este pan? Pedro, que es el más viejo, Juan, que es el más joven, ¿quién se merece este pan? Judas, que es el que dio más plata, ¿quién se merece este pan? Y Jesús le dice, cuídense, porque la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes les lleva a pensar de manera retributiva, conmutativa, distributiva. O sea, hay que darle al que se lo merece. Yo les enseñé que cuando había 4.000, incluso sobraron panes. Que cuando había 5.000, incluso sobraron panes. ¿Y por qué sobraron panes? Porque los partimos, porque los compartimos. Y si hay un pan para 12, lo que hay que hacer es que hay que compartirlo, ¿no? Las lógicas de este mundo, las levaduras de este mundo, lo que nos dicen a nosotros es que pensemos siempre primero en lo mío. Y cuando lo mío esté resuelto, recién pienso en el otro. Y Jesús dice, esa no es la lógica del reino. La lógica del reino es cambiar y que ya no exista mío, sino que más bien exista nuestro. Es por eso que cuando ores, di Padre nuestro que estás en los cielos. Que el reino venga aquí de tal modo que todos tengamos nuestro pan el día de hoy. Cambian. Lo tercero, lo que dice Isaías es terrible, ¿no? Miren lo que dice Isaías. Dice, a todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compran y coman. O sea, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Lo que está diciendo Isaías es, ojalá que exista algún tiempo en el cual ya no tengamos que vivir eso. Porque hay cosas que no se puede comprar. El tiempo, el amor, la compasión, un abrazo. La misericordia. Para que llegue un tiempo en el cual pensemos nosotros en que realmente el mundo puede ser saciado si es que de repente superamos las lógicas en las cuales nos encontramos. Y es por eso que Mateo 5:6 termina diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y Jesús dice, no solo por mí, sino por todos los que participamos del reino. Ok, ahora primero había levantado la mano Marisa, luego tú, y luego ya, las tres. Ajá. Creo que para mí debemos practicar, cuando debemos practicar la justicia de Dios, porque eso nos lleva a misericordia. Y cuando solamente practicamos la justicia de Dios, eso nos lleva al legalismo. Como yo le comentaba de lo que hice, ¿no? Decía, bueno, si no me trabajan todo el día, ¿cómo lo voy a pagar todo el día? Y eso me ha llegado a mis amigos, porque yo en esto todo el día he practicado la misericordia de Dios, poniéndome a pensar, si ese Señor lo quiere trabajar en Dios es porque necesita. Entonces debería haber practicado la misericordia. Amén. Eso aprendí hoy para no ser legalista. Amén. Gracias, Marisa. Pastor, yo quería decir que la lógica humana jamás será la lógica de Dios. No podemos comparar eso. Una cosa es la humana, otra es la de Dios. Y eso a veces no alcanzamos a entender en nuestro pensamiento. Y ahí es cuando viene el legalismo. El aprendizaje que hoy me queda, pastor, es que
Debe empezar por mí primero la misericordia y llevar a mi familia. La humanidad está totalmente distorsionada, solo pensar en el dinero, solo pensar en hacer más lo que pensábamos, que la felicidad no está en lo material. Entonces, no es que tratar, tengo un compromiso con el Señor de dejar un mundo diferente y debo empezar por mi familia. ¿Por qué buscar en el gobierno a las afueras? Primero dejar un mejor ejemplo para mi familia, mis hijos, mis nietos y empezar la misericordia conmigo y con los alrededor. Amén. Una bella enseñanza. Gracias, pastor. Gracias. Vamos a escuchar, vamos a escuchar Yo una también, última don pastor. participación. O sea, ¿a qué obedezco así? ¿La ley? ¿O en el Antiguo Testamento la ley o en el Nuevo Testamento Jesús? Tenía ese conflicto. Pero quiero saber si hoy lo tengo claro. Dice que la ley estaba en el Antiguo Testamento, pero al venir Jesús, la ley se afirma más con la misericordia que con la propia ley. Porque yo decía, si hago lo que dice la ley, pero hago lo que dice Jesús, entonces ¿cuándo estoy bien? Si acá o acá. Entonces, ese era mi conflicto. Exacto, no se oponen. Jesús jamás dice, he venido a tirar abajo la ley, porque Jesús siguió yendo los sábados a la sinagoga. Jesús siguió obedeciendo todo lo que la ley decía, sino lo que Jesús decía es que la ley no es suficiente, sino que a la ley lo que le hace falta es la misericordia. Entonces, no se oponen. Lo que Jesús nos pide es que además de lo que practicamos de acuerdo a lo que las leyes nos han establecido, no nos olvidemos jamás de que también hay otro plus, otro extra, que es la misericordia. Más bien es algo que le aumenta a la ley, ¿ya? Eso es lo que Jesús dice.